la hora pactada, empezamos. Primero que nada, nuevamente, hermanos, darle la bienvenida a todos ustedes. Bueno, vuelvo y les recalco, no los veo a ninguno, no sé por qué, pero la hermana me ha mandado una foto y puedo ver por la foto que están todos, ¿no? Una alegría nuevamente, primero que nada, tenerlos a todos y darles las gracias por podernos juntar en este tiempo, ¿no? Así que primero que nada, hermanos, vamos a poder orar y para poder comenzar, ¿sí? Solo rogarle, como les dije, que cierren los micros y activen las cámaras. Bueno, ya están activadas las cámaras. Vamos a orar ahí para poder comenzar, ¿sí? En este tiempo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú reúnes a tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos preservas la vida, Señor, hasta hoy, Señor, hasta hoy. Te damos gracias, en verdad, Señor, por todas las cosas maravillosas que haces, Padre. No hay forma, Señor, de agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho cada día, Señor, en todo este tiempo, Señor. Como tú extiendes tu mano cada día sobre nosotros, Señor, sobre nuestras familias, Señor, proveyéndonos, Señor, alimentos, Señor, vida, salud y tantas cosas, Señor. No podemos negar que en todo este tiempo, Señor, hemos visto tu misericordia y la seguimos viendo, Señor. Por ello te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, en el cual, Señor, descansamos y agradecemos, Señor, por su obra redentora, su obra salvadora, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia que hoy se reúne, a todos mis hermanos que están aquí presentes, todos los que nos acompañan, Señor. Y también permite que puedan seguir añadiéndose, Señor, todos mis hermanos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos alabarte, Señor, que podamos darte gracias, Señor. Háblanos con tu palabra, redargúyenos, exhórtanos, edifícanos, Señor, y edifícanos con tu palabra. Solo tu palabra, Señor, es lo que necesitamos para seguir avanzando, Señor. Y que sobre todo, Señor, permítenos y enséñanos a darte gloria en cada momento, en cada circunstancia, en cada tiempo, Señor, porque hay veces, hay cosas que no entendemos, Padre, pero enséñanos a descansar en tu soberanía, Señor, en tu gracia, en tu benignidad, en tu amor, Señor. Que por más que nuestros ojos no vean con claridad tu obra, Señor, aunque muchas veces mala, pareciera, Señor, pero no es porque fuera mala, Señor, sino porque nuestros ojos no ven con claridad, Señor. Cuán grande y maravillosos son tus caminos, Señor. Te damos gracias nuevamente, te exaltamos, Padre, te bendecimos. A ti, oh Padre Santo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te doy también, Padre, por la familia de cada uno de mis hermanos, Señor, de mi pastor, de todos en la iglesia, Señor. Te doy gracias por mi familia, por mi padre, mi madre, mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por cada una de nuestras familias. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, no veo a nadie, pero me gozo de que a lo menos ustedes se vean. Vamos a compartir una porción de la escritura, hermanos. Ayer tuve la dicha, después de tiempo, de quedarme hasta altas horas de la noche leyendo la escritura. Estoy comenzando a leer Mateo y, y solo leí dos versículos en los cuales pude detenerme, ¿sí? Quiero compartirle solo estos dos versículos, y algo pequeñito y rápido, ¿sí? Vamos a los que tienen la Biblia ahí, a Mateo capítulo 1, versículo 18 al 19, ¿sí? Yo lo leo y ustedes me siguen. Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 19, ¿sí? Solo dos versículos, algo pequeñito, pero algo de mucha edificación, ¿sí? Algo de lo que pude leer ayer. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amén, hermanos. ¿Sí? Esto es Amén. la lectura bíblica. Parece insignificante, hermanos, pero no lo es así. Justamente, como les dije ayer, meditaba un poco y solamente acotar unas cositas, hermanos. En esos dos versículos, si lo podemos meditar o entender a la luz del contexto, Dios se manifiesta y dice que María concibe del Espíritu Santo, ¿no? Dios le permite concebir. Y es maravilloso, pero ella concibe y no había forma de entender humanamente cómo había concebido si no había habido un
hombre en este caso, porque concibió el Espíritu Santo, dice. Según el contexto, se sabe que toda mujer que tenía un hijo y no tenía con su esposo prácticamente, o con la persona que se iba a casar, ¿no? Que era José, prácticamente era acusada de fornicación o adulterio prácticamente, porque ya estaba dada en matrimonio, ¿sí? Y según la ley ella podía haber muerto. Justamente el versículo 19 dice que José la amaba prácticamente. Este hombre que era justo, dice, no quería amarla, no quería menoscabar la honra de esta mujer, la valía de esta mujer, y él dejó dejarla secretamente para que el pueblo no la apedree, porque según la ley ella tenía que morir, ya que ese hijo no era de José. Pero he ahí nuevamente Dios obrando maravillosamente. Versículos más adelante, Dios habla a José y le dice que no, que lo que de ella había nacido era obra del Espíritu Santo. Y le aclara toda la situación, ¿no? Y nuevamente, algo pequeñito ahí para terminar, Dios es justo y le agrada el camino de los justos, dice. Él se goza y deleita en el camino de los justos. Justamente, Salmos, sí, Salmo 112, 4, 5 nos habla del camino del justo, pero en Proverbios, si más no me equivoco, también nos habla de que los pasos de Proverbios 4:18, si más no me equivoco, ¿sí? Proverbios 4:8, perdón, dice que le es grato a Dios el caminar de los justos, y ellos van avanzando a la luz de Dios, por así decirlo, ¿no? Que para ellos la luz cada vez se hace más claro, dice, ¿no? O sea que la gloria y la gracia de Dios alumbra sus caminos. Por más que ella pasó esta circunstancia que Dios mismo la puso, Dios hizo algo maravilloso, ¿no? Que la protegió en medio de esta situación, porque a los ojos nuevamente del pueblo ella era para que muera, pero Dios nuevamente obrando en su sabiduría, en su benignidad, en toda esta obra maravillosa de salvación que estaba comenzando, hizo esto maravilloso, que cuidó a su sierva y cuidó a José también de no pecar contra Dios, ¿no? En este caso José era un hombre justo y procedió conforme a la voluntad de Dios, en justicia, en verdad y en amor a su prójimo y a esta mujer que amaba, que era su esposa prácticamente, ¿sí? Solamente esto, hermanos, discúlpenme que me exceda, pero gracias damos nuevamente por su palabra, compartimos de lo que el Señor nos da por su gracia y gracias le damos a Él porque nos permite compartir lo que Él nos enseña. Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a pasar en esta ocasión al hermano Amador para que pueda compartirnos las alabanzas, ¿sí? Gracias, Dios lo bendiga. Tiene el pase, hermano. Bien, mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Saludarles Hermano a cada Amador. uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a alabar con una alabanza muy conocida que dice fortaleza mía. Amén. Amén. Fortaleza mía eres tu Señor. Fortaleza mía eres tu Señor. Fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía, en ti confiaré. Porque tú eres Dios de misericordia. Porque tú eres Dios de misericordia. Señor Jesucristo, dame más poder. Señor Jesucristo, dame más poder para alabarte con mis alabanzas.
adorarte en los días de prueba. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más poder para adorarte en tu santuario, para alabarte con mis alabanzas. Fortaleza mía, en ti confiaré. Fortaleza mía, en ti confiaré. Porque tú eres Dios de misericordia. Porque tú eres Dios de misericordia. Señor Jesucristo, dame más poder. Señor Jesucristo, dame más poder para alabarte con mis alabanzas, para alabarte en los días de prueba. Espíritu Santo, dame más poder. Espíritu Santo, dame más poder para alabarte en tu santuario, para alabarte en los días de prueba. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. En este mundo su espíritu me guía. En este mundo su espíritu me guía hacia la morada que Él me ha preparado. Hacia la morada que Él me ha preparado. Era preparado. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. En este mundo yo no estoy solo. En este mundo yo no estoy solo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. Tengo a mi Cristo como fiel amigo. En este mundo su espíritu me guía. En este mundo su espíritu me guía hacia la morada que Él me ha preparado. Hacia la morada que Él me ha preparado.
Amén, hermanos. Gracias. Bendiciones. Amén, hermano. Muchas gracias, muy agradecido por las alabanzas. Bueno, a continuación, hermanos, vamos a escuchar la meditación. Nuevamente, agradecido con cada uno de ustedes, dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos también a nuestra hermana Verónica Malqui, que ha ingresado, nuestra hermana Verónica, y todos los que están presentes, hermanos. Saludos a hermano José Melgarejo y todas las personas que se han insertado. Vamos a dar paso a nuestro pastor, ¿sí? Y vamos a compartir la enseñanza del día de hoy. Pastor, adelante. Muy buenas noches, amados hermanos, nuevamente saludándoles a todos los que ya estaban y a los que se están también reintegrando, también podamos estar unidos. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a pasar ahora a la palabra del Señor y para ello vamos a orar a Dios y pedir que Él nos asista, ¿no? Con su guía. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir, Señor, con tu pueblo. Un tiempo, Señor, especial como todo el tiempo que lo hacemos para ti, Señor. Permítenos, oh Dios, entender tu palabra, Señor, de tal manera que podamos, oh Dios, también asimilarlo. Gracias, eterno Dios. Tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, estamos todos los días martes a esta hora, estamos nosotros desarrollando el tema de la salvación o la doctrina de la salvación. Y bueno, hemos hablado acerca de la justificación y ahora vamos a entrar al tema de la santificación. Gloria al Señor. Bueno, este tema, amados hermanos, no es nuevo. A Dios gracias de que el Señor nos ha permitido entenderlo desde el Antiguo Testamento. La necesidad, por lo tanto, nosotros, amados hermanos, de valorar el Antiguo Testamento porque ahí están las semillas iniciales de aquellos términos que se reproducen en el Nuevo Testamento. Bien, cuando hablamos de la santificación, podemos decir de una forma sencilla como aquel proceso que Dios va obrando en la vida del cristiano. Bueno, en este caso estamos refiriendo a los cristianos, gloria al Señor. Pero cuando hablamos de santificación, no lo podemos desprender del término santo, porque de ahí justamente es donde se deriva. Y el vocablo santo proporciona las siguientes ideas que ya también se ha visto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la primera idea que se ve es separación, ¿ya? Separación. Bien, entonces, cuando hablamos de separación, ahí estamos diciendo de que Dios apartó, ¿no? Dios separó, en este caso, al pueblo de Israel para un propósito. En su sabiduría infinita, los separó para un propósito. Ese propósito no es un propósito terrenal, humano, es un propósito celestial. A pesar que ellos estaban andando sobre la tierra, bueno, en toda la peregrinación que ellos estuvieron, eso siempre apuntaba a esperanza, ¿no? En otras palabras, la historia se inicia, obviamente, con Israel, pero se extiende, amados hermanos, con la iglesia del Señor. Así que no podemos fragmentar la historia que Dios ha iniciado con su pueblo, primero con Israel y luego con la amada iglesia. Bien, decía que involucra el término santo, el primero que es la separación. Separación, nos separa para un propósito santo. Gloria al Señor, de acuerdo a los designios que Dios ya ha predeterminado para su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, no solamente se separa a una persona, a un pueblo, sino que también se separa a los objetos para un propósito determinado. Entonces, ese es el primer punto, amados hermanos, que quisiera que podamos detenernos un momentito. Como estamos en enseñanza, yo quisiera también, hermanos, si hubiera una duda con respecto a este punto y luego seguir avanzando, porque la idea es asegurarnos que estamos entendiendo. Gloria al Señor. Entonces decía que el vocablo santo proporciona las siguientes ideas. Número uno, separación. Nos separa para un propósito
que Dios tiene en su mente para lo que Él desee. No solamente son para personas, sino que también para cosas, para poder ser útil en los propósitos del Señor. Otro punto, amados hermanos, es la dedicación. Gloria al Señor. La dedicación. Entonces, cuando hablamos de dedicación, estamos hablando para el servicio. En este caso decimos, en Israel, era Israel una nación santa, ¿pero por qué? Porque fue dedicada al servicio de Dios o al servicio de Jehová. Ahí está el propósito de dedicación, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos Israel fue santa? ¿En qué sentido le decimos? Porque fue dedicado al servicio de Jehová. Gloria al Señor. Así como los levitas, así como también los días, los sábados y otros días sagrados, igual. Entonces tenían eso, eran, en este caso, días separados, ¿no? O dedicados para nuestro servicio a Dios. Entonces, este es el otro término que se utiliza para santo. Entonces, ya hemos dicho el primero, separación, el segundo, dedicación. Gloria al Señor. Vamos a un tercer término que sería purificación. Gloria al Señor. Entonces, vamos a recordar, purificar. Cuando viene purificar, inmediatamente en nuestra mente se habla de limpiar, ¿no? Lavar, gloria al Señor. Y eso se ve en el Antiguo Testamento cuando se utilizaban los lavacros, o sea, especie de fuente para poder limpiar, gloria al Señor, limpiar. Entonces, tiene que ver con la purificación. La nación israelita fue santificada mediante la sangre del sacrificio del pacto. Vamos a buscar a ver en el libro de Éxodo 24:8. En Éxodo 24:8, gloria al Señor, dice la palabra del Señor así. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ahí menciona la sangre del pacto. Gloria al Señor. Y también vamos a comparar eso con el libro de Hebreos 10:29. Lo comparamos con el libro de Hebreos 10:29. En Hebreos 10:29 nos dice así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces repito, la nación israelita fue santificada mediante la sangre del sacrificio del pacto. Los sacerdotes eran santificados por Moisés. ¿Ya? ¿De qué forma? Bueno, recuerden que Moisés representaba a Jehová, ¿cierto? Al representar a Jehová, él, por ejemplo, los ungía con aceite, los lavaba también. Hay algunos pasajes donde Moisés lavaba a aquellos que estaban para el servicio, los lavaba, los ungía y los rociaba con la sangre, ¿no? Con la sangre de la consagración. Gloria al Señor. Eso lo podemos leer con calma, hermanos, todo el Levítico capítulo 8, para poder ver que la purificación era una práctica que se hacía en Israel. Gloria al Señor. Así que la purificación tiene que ver con esa parte de la santificación. O sea, tiene que ver. Cuando uno dice se purifica, está relacionado con santificar. Gloria al Señor. Entonces, se santificaba ¿para qué? Para poder cumplir los propósitos santos de Dios. No es que tú me caes bien, ¿no? O tú tienes ciertos talentos, ven, te llamo porque me parece que puedes hacer bien este trabajo. No era así. Número uno, era un llamamiento por Dios. Una vez que Dios llamaba a esto, ¿qué pasaba? Lo preparaba, no de frente lo lanzaba al ruedo, y lo daba indicaciones prácticas para poder ejercer, en este caso, este servicio santo que el Señor lo había, digamos, predeterminado. Gloria al Señor. Muy bien.
Entonces, de la misma manera, amados hermanos, que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban o prefiguraban el sacrificio de Cristo, así también los varios lavacros y unciones del sistema mosaico simbolizaban la verdadera santificación hecha posible por la obra de Cristo. Entonces, las prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento eran prefigura de lo que en Cristo Jesús también se hizo. Gloria al Señor. Ahora, entonces, aquellos lavacros, o sea, decíamos recipientes para poder lavar, y unciones que se hacía, representaban a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por ejemplo, vamos a leer, para entender mejor esto, en el libro de Hebreos 13:12. Vamos al libro de Hebreos 13:12. En el libro de Hebreos 13:12 menciona así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, dice. Gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de purificar, estamos usando un término sinónimo para referirnos a santificar. Gloria al Señor. Purificar o santificar son términos intercambiables. Y aquí nos habla que nuestro Señor Jesucristo, para santificar al pueblo. La pregunta, ¿a qué pueblo? Gloria al Señor. Al pueblo de Dios. Al nuevo pueblo, amados hermanos, que el Señor había separado para poder cumplir su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de poder evangelizar o proclamar el evangelio. Y en el evangelio se centra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, padeció fuera de la puerta. ¿A qué puerta se refiere? A la puerta de Jerusalén. Recuerda que Jesucristo no fue crucificado en la ciudad de Jerusalén, sino fue donde, en el Gólgota, fuera de la puerta. Gloria al Señor. Entonces, eso también son términos, gloria al Señor, que se refiere a la santificación. Entonces decía que en el Antiguo Testamento, para dar la idea, en el Antiguo Testamento ya se usaba el vocablo santo y se refería para separación, dedicación, purificación. Gloria al Señor. Y también consagración. Así que estos cuatro términos los podemos usar y referirnos para hablar de santo o santificación. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la consagración. Gloria al Señor. Bien, cuando hablamos de la consagración, por ejemplo, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. De manera entonces que cuando se habla de la consagración de Israel, siguió la obligación de vivir una vida santa. O sea, cuando hablo de por ejemplo, la consagración de Israel significaba que la obligación de una vida santa. Gloria al Señor. Entonces, lo mismo podemos decir también de los creyentes, ¿ya? A quienes se les ha declarado santificados. Vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10. En el libro de Hebreos 10:10. En el libro de Hebreos 10:10 se nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Entonces, ya hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Gloria al Señor. Muy bien. Somos exhortados, amados hermanos, a seguir la santidad. Vamos a buscar en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Sin la cual nadie verá al Señor. Los que han sido limpiados, vamos a leer el texto, 1 Corintios 6:11, dice: los que han sido limpiados.
1 Corintios 6:11. ¿Qué nos dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Bien, los que han sido limpiados son exhortados a limpiarse, dice, a sí mismos. 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria al Señor. Bien. Y finalmente, para poder abarcar lo que significa, amados hermanos, la santificación, vamos a añadir un término más, que es el término del servicio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una persona que ha sido santificado, inmediatamente tiene la conciencia de servir a Dios. Ustedes recuerden, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la casa de Pedro, ¿recuerda? Ahí estaba la suegra, ¿no? De Pedro también. Y Pedro pidió para que su suegra sea sanada o se le vaya la fiebre. Y entonces, ¿qué hizo la mujer una vez que recibió, se recuperó? Dice, inmediatamente le servía. O sea, para eso Dios nos salva, amados hermanos. No para estar estancados, sino para mostrar nuestro servicio a Él. Entonces, Dios nos santifica, gloria al Señor, no para estar, digamos, quietos, sino para servirle a Él. Gloria a Dios. Vamos a buscar, para poder respaldar esto, vamos a buscar, por ejemplo, en el libro de Hechos 27, 23. En el libro de Hechos, a ver hermanos, Hechos 27, 33. Hechos 27, 23. Dice así. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Gloria al Señor. Entonces Pablo tenía conciencia a quién pertenecía, ¿no? Dice aquí, dice acá clarita en el versículo 23, dice, ¿de quién soy? O sea, todo cristiano le pertenecemos a Dios. Entonces ya nosotros no somos libres, gloria a Dios. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice el cristiano hemos sido llamados a santificación, hemos sido llamados para ser separados para el servicio a Dios. Entonces Pablo era algo natural, porque él había renovado su mente con la palabra, que él lo decía, no lo decía como un cumplido, él lo decía porque ya había entendido no solamente el concepto, sino la praxis. Es decir, que él lo vivía, lo que el Señor le daba comprensión de las Escrituras. Y él dice, ¿de quién soy? O sea, él como cristiano le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, le dice, ¿y a quién sirvo? Gloria al Señor. Entonces, no podemos deslingar la santificación con nuestro servicio a Dios. Recuerden que la salvación incluye la santificación y la santificación incluye servicio a Dios. Yo quiero que se agarre esa cadena. La salvación incluye la santificación y la santificación incluye el servicio a Dios. Gloria al Señor. Entonces, vemos que cuando se habla de santificación, tiene un repasito de esta primera parte. Cuando hablamos de santificación entendemos que es un proceso. Gloria al Señor. Ese proceso se inició el día que nosotros recibimos al Señor. Dios nos hizo santo en su Hijo. Amén. Y cuando decimos santo, es que Él nos ha declarado, digamos, libre de toda condenación. Pero ¿por qué nos hizo eso? Porque la sangre de Jesucristo cubrió toda falta que nosotros habíamos hecho. A los ojos de Dios, posicionalmente hablando, somos santos. Gloria al Señor. Pero también esto involucra un proceso
que va a durar toda la vida hasta que estemos en la presencia del Señor. Y lo cual Dios demanda compromiso, gloria al Señor. Es decir, que nosotros asumamos todo lo que Dios quiere que hagamos, gloria al Señor. Y ese es por un lado. Por otro lado, habíamos dicho que el término, la santificación, está relacionado con el término santo. Y el término santo, gloria al Señor, nos lleva a las siguientes ideas. ¿A qué? A la separación, a la dedicación, a la purificación, a la consagración y al servicio a Dios. 5 puntos. Vuelvo a repetir: separación, dedicación, purificación, consagración y servicio a Dios. Gloria al Señor. ¿Somos separados de qué? Somos separados del mundo y de las cosas del mundo para poder, digamos, ser, digamos, sus hijos, para hacer pertenencia de Dios. No solamente ser considerado su hijo, sino también pertenencia de Dios. Gloria al Señor. Ya no estamos relacionados para propósitos terrenos y humanos, a pesar que somos seres humanos, pero nuestra identificación ya no debe ser según la carne. Nuestra identificación debe ser según el Espíritu. Por eso que vamos a leer 2 Corintios. A ver. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. En el versículo, gloria al Señor, 16. Amén. 16 dice. 16 y 17, hermano, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, estamos viendo aquí la identificación que el cristiano debe tener y vivir, acostumbrarse a ese nuevo llamado. Pero a veces el cristiano que todavía no ha madurado o no se mentaliza en la palabra o no se renueva su mente con la palabra, gloria al Señor, empieza a identificarse más en la carne, es decir, lo que él es, su profesión, digamos, lo que él hace en el mundo natural. Pero Pablo dice: lo que haya sido en la carne ya no nos importa ya. Eso es segundo plano. El primer plano es: ¿qué somos nosotros en Cristo Jesús? Ese es el primer plano. Jesús dijo, ¿no? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En otras palabras, nosotros debemos identificarnos en primer lugar sobre lo que somos en Dios. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Pertenecemos a este reino. Gloria al Señor. Y nuestra identificación es en Cristo Jesús. Por eso que va ahora el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esas cosas viejas que pasaron, inclusive son cosas buenas, amados hermanos, es decir, en el sentido de que ya no toma prioridad sobre nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos somos hermanos, ¿no? Nuestra relación ahorita como iglesia, la cual nos une, no es cuestión sanguínea ni de amistad en la carne. Gloria al Señor. Dios nos ha unido porque le hemos conocido a Él. No habría otra forma para poder unirnos a nosotros si nosotros no hubiésemos conocido al Señor. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el privilegio que Dios nos compartió para poder, digamos, estar dentro de una familia? Gloria al Señor. ¿Cuál es el privilegio? El privilegio de ser llamados hijos de Dios. Ese es el privilegio. Entonces, por tal razón, amados hermanos, nuestra identificación es en Cristo Jesús. Y ahora, cuando hemos sido llamados por Dios, Dios nos santificó en ese momento. Eso es nuestra posición en Cristo Jesús. Nuestra posición, amados hermanos, nadie lo cambia. Ese es algo inalterable. Gloria al Señor. Somos santos porque Dios nos justificó en Cristo. Punto. La obra de Dios lo creemos como eficaz
y lo declaramos en el nombre del Señor. Así ustedes recuerdan como el hijo pródigo, gloria al Señor. El hecho que él se comportó mal al poder pedir la herencia con anticipación de su padre, no le quitó el privilegio de ser considerado hijo de su padre. Gloria al Señor. La posición de hijo de Dios, hermano, nadie lo pierde. Gloria al Señor. Gloria. El trabajo que Dios hizo en nosotros, haciéndonos santos, nadie nos quita. Gloria al Señor. Somos santos no por nuestras obras que podamos estar haciendo, no. Somos santos por la única obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí. Pero el Señor también quiere que nuestro vivir sea santo. Gloria a Dios. Y eso ya es un compromiso que nosotros debemos, digamos, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Y ahí ya depende de cada cristiano. Gloria al Señor. De cada cristiano que se comprometa con el Señor. Bien. Decía que la santificación es una experiencia inicial, pero también es un largo proceso en la que nosotros estamos experimentando. Es ahí donde, si nosotros entendemos eso y nos comprometemos, nosotros nos vamos experimentando ¿qué? La transformación. Gloria al Señor. Somos, por ejemplo, tratados en el nivel de nuestra alma. Ya nuestro espíritu, gloria al Señor, somos salvos. Esa es una experiencia en el espíritu, Jesús lo dijo, no es una experiencia en la carne. No, nuestros rostros no ha cambiado absolutamente nada, nuestro peso, somos la misma persona. Lo que ha sucedido es un cambio en nuestro espíritu interior, invisible. Pero actualmente se sigue dando este proceso, gloria al Señor, de salvación a través de la santificación que dura toda nuestra existencia, gloria al Señor. Pero reitero, eso depende de cada cristiano, gloria al Señor. Entonces ahí el Señor va tratando nuestra alma, gloria al Señor. Recordemos que nuestra mente no nació de nuevo. Nuestra mente, amados hermanos, tiene que renovarse. Ahí está Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí está hablando de una transformación de nuestra mente. Nuestra voluntad, amados hermanos, tiene que alinearse a la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Nuestros sentimientos, amados hermanos, se van también purificando, por así decirlo, con los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, que son los más hermosos. Gloria al Señor. Decía que el término, el vocablo santo involucra 5, ¿no? 5 términos asociados a él: separación, dedicación, purificación, consagración y servicio a Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Bien, para pasar a otro punto, hermanos, y también la hora nos avanza, quiero avanzar un poquitito más. Si hubiera algunas preguntas sobre esta primera parte, gloria a Dios. Unos 5 minutos ahí si hubiera alguien más. O creo que les he mareado, creo. Gloria a Dios. A ver, hermanos, por favor, alguna pregunta, dice el pastor, por favor, tiene toda la libertad de activar el micrófono y poder participar. Justamente es doctrina para que podamos preguntar, y esto es importante lo que está hablando, ¿no? Es un tema, es doctrina vital, por así decirlo, ¿sí? Así que, ¿alguna pregunta? Hermanos, hermano Polanco, ¿alguna pregunta? ¿O algún valiente? O en todo caso, pastor, yo le invito a que usted haga una pregunta. Vamos a dar 20 segundos para que recuerden ahí. O también puede ser aclarar algo que quizás no ha quedado claro. Gloria al Señor. Yo tengo una consulta, ¿Ninguna? pastor, tengo una consulta, sí. Sí, hermano, yo decía nomás. Adelante, hermano, adelante. Sí, sí. La palabra cuando se dice santo y santificado, santificado se refiere a cómo no, a cómo, esa parte es lo que quisiera un poco que si lo puede aclarar,
Cuando Sí. la Biblia nos dice santo y aparte esa palabra santificado, ¿a qué se Ujú. La palabra santos, si lo queremos sintetizar a su mínima expresión, significa apartado. Apartado para propósitos santos, ¿no? O Sí. sea, apartado para propósitos no terrenales, no humanos. ¿Está bien? Eso significa la palabra santos de una manera sencilla. Y cuando hablamos de santificado, ya es el efecto. Gloria al Señor. El efecto santificado es el resultado, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, por ejemplo, Dios nos aparta, santo, y ahora nos santifica. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dios nos aparta y luego nos santifica. Gloria al Señor. Entonces, ahí dice el Señor, somos santificados. Gloria al Señor. ¿Otra pregunta, hermanos? Pastor, Pastor, la separación, o sea, la santificación. que Adelante, hermano habla Bruno. es la separación del pecado. ¿A qué se refiere más? Mira, realmente somos separados para todo lo que no es Jesús. Así de simple. Hemos sido separados todo lo que no corresponde a la esfera de Dios. Así. Y cuando me refiero a eso, me refiero a la contaminación que esto puede generar. Por ejemplo, ¿no? A ver, una persona, a ver, en el mundo, por ejemplo, lo que piensan, cómo sienten, cómo interpretan, cómo viven, cómo ven, ¿no? De todas esas cosas, amados hermanos, estamos totalmente ajenos, debemos de estar ajenos a ello. Toda nuestra forma de vivir se basa en los principios de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, amados hermanos, que esto no existe, podemos decir, un cristiano que pueda llegar a un nivel tan alto que pueden decir. No hay de una manera, ninguno de nosotros no dejamos, por ejemplo, de pecar, por así decir, pero no lo hacemos en forma constante. Entonces, para no hacerlo de forma constante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosa Dios nos hizo? Nos separó, en primer lugar. Nos separó y nos santificó. Gloria al Señor. Pero nosotros tenemos que entender que esa separación y esa santificación es para poder, amados hermanos, conocer más a Dios y expresarle más a Dios. No podemos conocer más a Dios y expresar más a Dios si estamos nosotros, ¿qué? Coqueteando con el mundo. En ese sentido me refiero que es fuera, debemos estar fuera todo lo que no es de Jesucristo. Bien, creo que está aclarado, hermanos. Ya, pastor. Muy bien. Vamos entonces a terminar con un punto más, amados hermanos, gloria al Señor, y a nuestra posición en Cristo, gloria al Señor, decía ya un adelanto, que esa posición nadie nos quita, gloria al Señor. Yo quiero, por ejemplo, leerles Primera de Corintios, ahí vamos hermanos con Biblia en mano, Primera de Corintios capítulo 1. Dice así, ¿no? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Qué dice? Santificados. O sea, ellos ya eran, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Y luego dice acá, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, lo que Dios ha hecho con toda persona que ha sido llamado, ¿no? Él, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha santificado. Dios nos llamó para santificarnos. Listo. Ahora, sin embargo, vemos que la iglesia de Corintios no andaba de acuerdo a su vocación, a la vocación santa, el cual Dios había llamado a ellos.
no andaba. ¿Cómo estaban andando? Estaban andando en pecados. Gloria al Señor. Entonces, una cosa es nuestra posición en Cristo, que es algo inalterable, y otra cosa es nuestra condición, o también llamado situación. Nuestra situación puede variar, puede fluctuar, y eso ya depende de nuestro compromiso con Dios. Todo cristiano, no podemos echar la culpa a A ni a B, somos nosotros los responsables cómo estamos conduciendo nuestra vida. Y para conducir, digamos, nuestra vida, tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Pero no podemos obedecer a ciegas, sino que tenemos que obedecer entendiendo lo que Dios nos habla. Por eso es necesario, hermanos, la doctrina. La doctrina es importante para poder entender. Pastor, una consulta. Gloria al Señor. Disculpe, hermanos. Cuando lo practicamos, estamos como que afirmando lo que estamos entendiendo y finalmente llega a ser parte de nosotros. No se puede, digamos, vivir algo que no se entiende, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos entendiendo, lo poquito aunque sea, y nosotros lo vamos poniendo por obra, finalmente eso va a quedar en nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Si el Señor dice, nos ha llamado a santidad, ok, la pregunta, ¿estamos mintiendo? ¿Es algo, lo estamos haciendo continuamente? Gloria al Señor. ¿Estamos deseando las cosas del mundo? ¿No? Dice los deseos de los ojos, gloria al Señor, la vanagloria de la vida, ¿no? Esa jactancia, ¿estamos experimentando eso? Gloria al Señor. ¿Estamos pensando como el mundo piensa? ¿Estamos sintiendo como el mundo piensa? ¿Estamos, digamos, separando un tiempo para Dios? Porque la salvación implica también, amados hermanos, ¿qué? Dedicación. O sea, hemos sido salvados para dedicarnos a Dios y a su servicio. Gloria al Señor. Entonces, son muchas cosas en las que el Señor demanda para servirle a Él. Dios no nos ha llamado para estar inactivos. Dios nos ha llamado para conservarnos puro a Él y también, amados hermanos, mostrar a Él en palabras y en hechos. Gloria al Señor. Por eso de que es necesario la santificación. Pastor, Sí. Pastor, una pregunta. Amén. Esta pregunta es directamente para usted como pastor. Usted dice que la responsabilidad es de cada uno, ¿sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si alguien viene a la iglesia, se convierte y usted como pastor no lo adoctrina adecuadamente? ¿Dónde esta persona es totalmente responsable y dónde usted es totalmente responsable de él en cierta forma? ¿Por qué? La pregunta ahora. Porque, como lo sabemos, todos tenemos un llamado, como usted dice. Tenemos un llamado a servir y cada uno en una posición. Pero hay veces, digamos, como usted dijo, ¿no? Somos llamados a responder en tanto comprendamos o conozcamos. Por ejemplo, si yo como creyente no conozco algo, ciertamente el Señor no me lo va a, digamos, no me va a tomar en cuenta eso hasta que yo no tenga total conciencia. Aunque sabemos que por la misma escritura el creyente cuando ha nacido de nuevo tiene conciencia de pecado. Pero, lamentablemente, viniendo de un trasfondo anterior, hay veces tenemos malos hábitos, malas costumbres que tienen que ser renovadas, nuevamente, como dice la palabra. Y el creyente a veces lleva con esas cosas y como que hace caso omiso sin darse cuenta, pero hasta como usted dijo, ¿no? Hasta que el Señor a veces le hace entender de una forma que ya no lo practique eso, ¿no? Pero hasta que llegue eso hay un proceso, nuevamente porque es un proceso de Dios, ¿no? Ahora, yo le digo a usted, hablando ya de un pastor, si llega una persona y digamos esta persona ha debido crecer, pero digamos en esos 5 o 4 años que ha estado, no se le ha adoctrinado adecuadamente y esta persona, bueno, hay muchas cosas que están mal. ¿De quién es la culpa? ¿Es del pastor? ¿Es del creyente o es de ambos? O cuál es la, no sé si me entiendes la pregunta porque es un poquito compleja. Bueno, amados hermanos. Sí, se me fue el audio. Sí.
Amén. Bueno, hay una responsabilidad que cada uno tenemos, ¿no? Bueno, si estás hablando a los pastores o a mí personalmente, cada pastor tiene su responsabilidad con la grey del Señor, ¿cierto? Ahora, cómo lo hagamos, ¿no? Ya es un asunto entre Dios y el que te habla. Si quieres referirse a mi persona. Es como que cuando yo también enseño y les digo, ¿no? En cuanto a los hijos no le compete estar cuestionando a los padres de ninguna manera, ¿ya? Los hijos le deben a los padres obediencia. Ese es en primer lugar. Y el que va a juzgar a los padres, correcto, sobre su manejo con respecto a sus hijos es Dios. Porque Dios honra a las cabezas, en primer lugar. Sin embargo, escucha lo que te voy a decir, la responsabilidad de poder, digamos, criarlos, ¿no? Digamos, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Quién es responsable de eso? Obviamente el padre de familia y ahora el pastor de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, uno es responsable. Pero esa responsabilidad, ¿a quién le toca evaluar? Al de arriba. Gloria al Señor. Entonces, hay que entenderlo bien. Entonces, de acuerdo a la luz, también viene ¿qué? Viene también, digamos, el juicio de Dios. Depende de la luz. Ahora, a mayor, digamos, entendimiento de la palabra, también va a haber mayor exigencia de parte de Dios. Al que más se le da, más se le reclama. Eso es importante que entendamos nosotros. Por eso, hermanos, no tomemos a la ligera cualquier, digamos, si tenemos la bendición de poder entender algo un poquito mejor, el Señor nos va a demandar por lo que hacemos con su palabra. Gloria al Señor, ¿no? Recuerden, por ejemplo, la historia acerca del rico, ¿no? Cuando él le pidió, Señor, Padre Abraham, le dijo, ¿no? Padre Abraham, envía a uno para que les predique a mis hermanos. Y él dijo, no. Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, dice. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, en otras palabras, cada uno es responsable con la palabra de Dios. Cada uno es responsable con la palabra de Dios. Y el pastor es responsable qué palabra le está dando a la iglesia del Señor. Y el que va a evaluar eso es Dios finalmente. Va a evaluar tanto nuestros premios y también nuestros castigos. Ya. Bien, hermano. Bien, hermanitos, creo que ya solamente quería terminar la última parte, hermanos, ya para terminar. Decía que la santificación involucra, número uno, la posición. Digo esto porque hay una, gloria al Señor, hay una corriente que nos hace ver de que, hace ver de acuerdo a cómo tú te sientes, y a veces dice, no, yo no me siento tan santo, pero él confunde y ve su situación o su condición, ¿no? Y eso es muy diferente. Cómo tú estás, o cómo tú estás experimentando tu salvación, esa es otra cosa. Tu salvación ya ha sido ganada por la obra de nuestro Señor Jesucristo, punto. Y en esa salvación está involucrando, ¿qué cosa? Tu santificación. No hay salvación sin santificación, gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor nos salvó, ya nos santificó. Y esa santificación es inalterable, reitero. Pero ahora, amados hermanos, tenemos que responsabilizarnos en nuestro llamamiento santo, ¿no? Hemos sido llamados para vivir una vida en santidad. Es decir, una vida que refleje, gloria al Señor, los principios más altos de la palabra del Señor. Por ejemplo, en el mundo se dice, bueno, hay que ser honrado, en la mejor versión. Pero el Señor nos dice, habla de intención. Gloria al Señor. O sea, nuestra intencionalidad para Dios cuenta. Y la intencionalidad es lo más oculto que nosotros guardamos en nuestro corazón. Quiero arribar con un ejemplo. ¿Usted recuerda, por ejemplo, cuando una persona daba ahí las ofrendas, ¿cierto? Muchos dicen que daban cantidad. Pero lo daban cantidad, ¿para qué? Para poder exhibir y ganarse la aprobación de los demás. Otra persona también vino y a dar su ofrenda. Pero dice, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, va a tu hermano y reconcíliate con él.
Porque a Dios lo que importa, en primer lugar, es tu condición espiritual. Cuando tu condición espiritual está bien, tus acciones que deben ser movidas a obediencia a la palabra, obviamente van a ser los correctos. Pero si uno quiere obedecer sin haber tenido o asegurarse una experiencia, ¿no?, real en nuestro corazón, un entendimiento cabal de lo que Dios quiere, entonces lo vamos a hacer por rutina. Entonces yo quiero, amados hermanos, que la demanda del Señor es grande, es un nivel alto, ¿no? Pero no estamos solos. Por eso que en el libro de Hebreos habla de que nuestro Señor Jesucristo ya padeció, Él sufrió. Como Él sufrió y fue un gran experimentador de sufrimiento, Él se compadece, dice, de nosotros y nos fortalece, gloria al Señor. Así que no estamos solos. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria al Señor. Aunque debemos de pedir o qué debemos de hacer, Él nos ayuda. Pero ¿cómo nos va a ayudar? Cuando nos humillamos, reconocemos nuestra debilidad, nuestras falencias, y le pedimos a Dios, ayúdame, quiero obedecerte, quiero hacerlo de corazón, Señor. Y entonces, usted no cree, amados hermanos, que el Señor no da, sí te da, amados hermanos, entendimiento para poder hacerlo de todo corazón. Gloria al Señor. Por eso digo, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la experiencia. La experiencia debe evidenciar lo que tú conoces o lo que tú hablas. Por eso, amados hermanos, yo felicito a aquellos hermanos que van aplicando lo que van aprendiendo. Gloria al Señor. La obediencia demuestra amor a Dios. Amor por esa salvación tan grande que Dios lo consiguió a favor de su iglesia. Bien, amados hermanos, yo quisiera quedarme ahí y es cuestión también de meditarlo, ¿no? Es cuestión de meditar y toma tiempo. Pero ya sabemos, hermanos, que en la medida también, ¿no?, de la medida de nuestro deseo, cuánto amamos a Dios, eso nos va a impulsar a conocer a Dios. Por eso a veces uno ve, gloria al Señor, los que ya comenzamos a gustar un poco de Dios, amados hermanos, vemos, amados hermanos, que cristianos no leen su Biblia, no oran, no meditan la palabra, no comparten, no cumplen con su responsabilidad. Entonces hay que preguntarse, realmente han entendido su llamado, han entendido el llamado, para qué ellos han sido salvados, para qué, gloria al Señor. Entonces es para replantear también nuestro estilo de vida delante de Dios. Amados hermanos, siempre la palabra nos amonesta para finalmente corregirnos y enrumbarnos, ¿no?, en el camino que Dios demanda, la santificación. La santificación es vital para el conocimiento de Dios, hermano. Él dice que en lo secreto he mostrado mi revelación, en lo secreto. Dios no va a dar entendimiento a nadie, a un ocioso, a un flojo, a uno que no le ama, a uno que no le busca. No se muestra eso en las Escrituras. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que buscar ese bendito rostro. Bien, vamos entonces a terminar, hermanos, con unas palabras de oración. Ya el tiempo avanzó, agradeciéndole a Él. Amén. Sí. Pastor, antes que terminemos, pastor, un favor, hay unas preguntas del hermano Melgarejo. A ver. Él dice una pregunta. Dos, sí, dice una. Cuando uno peca, ¿pierde la salvación? Esa es una. No. Y la otra es, y si se pierde, ¿es automáticamente se pierde? No. Esto vamos a desarrollar de acá dos martes, con respecto a corrientes, con respecto a la salvación. La salvación, le voy adelantando, hermano, no se pierde. Y voy a explicar por qué no se pierde. Y a veces los sentimientos que uno tiene de que pareciera que se perdiera. Pero no es así. Hay que interpretarlo a la luz de la palabra y lo vamos a hacer en su momento, hermano. Hoy día solamente me he limitado a hablar de la santificación y en ese tema quiero responder, nada más. Perdón, me he equivocado, le he leído mal. La pregunta era, ¿cuando uno peca, pierde la santificación? Sí, esa es la pregunta. ¿Y si se pierde automáticamente, se pierde también la salvación? No. Lo que cuando uno peca, amados hermanos,
sí, lo que pasa es perdemos nuestra comunión con Dios, que es muy diferente. Una comunión con Dios temporal, por eso ahí es necesario arrepentirnos, confesar nuestros pecados y pedir a Dios, ¿no?, que Él obviamente nos levante para poder retomar el camino. No quedarnos ahí, ¿no?, dando vueltas en esos pensamientos condenatorios, que otra vuelta, que tú no puedes. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando ya nosotros tenemos un mediador, gloria al Señor, un intercesor que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y en Él tenemos que confiar. No podemos aplastarnos en sentimientos de condenación. Tenemos que levantarnos, hermano. Somos falibles, caemos, pecamos de diversas formas. Luchamos contra el pecado. No disfrutamos del pecado. Estamos en ese proceso. Pero como les vuelvo a decir, cada uno, amados hermanos, tenemos que buscar a Dios desde la luz de la palabra de Dios para que esos pensamientos, en vez de mirarlos y compadecernos a nosotros mismos, rechazamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y pedir la misericordia de Dios para que el Señor nos levante y poder retomar en confianza en la comunión que Dios quiere que no lo perdamos. Así que la santificación, amados hermanos, es un inicio, decía en toda la etapa. Y cuando se peca, amados hermanos, lo que se pierde es nuestra comunión con Dios, pero lo podemos recobrar al arrepentirnos a Dios. Eso es. Bien, hermanos, vamos entonces ahora sí a orar. Gloria al Señor, si no, vamos a pasar 2 servicios. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias por la presencia de todos mis hermanos que lo estoy viendo. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido. Gracias, Señor, por la presencia, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, que se han conectado para poder aprender tu bendita y poderosa palabra. Tú, Señor, nos hace ver nuestra condición, pero no para señalarnos y hacernos sentirnos miserables, Señor. Esos son pensamientos condenatorios, Señor, de nuestra carne, Señor, pensamientos, oh Dios, que no son tuyos. Tus pensamientos son pensamientos restauradores, pensamientos fortalecedores, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, si así es nuestra condición, Señor, de caída, te pedimos perdón, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta, Padre, en el nombre de Jesucristo, en la sangre bendita de Él, nos levantamos, bendito Dios, para poder servirte nuevamente con un corazón dispuesto para ti. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, siervo, por el mensaje. Bendiciones y un abrazo a distancia y cuídate, siervo. Hermanos, antes de terminar el servicio vamos a orar. No sé si el hermano Eduardo va a continuar. Sí, no se vayan todavía porque no terminamos el servicio. Sí, efectivamente, vamos a orar. Disculpen, es el micro que está cerrado. Vamos a, primero que nada, antes de despedirnos, hermanos, salúdense, ¿no? No nos hemos saludado, ¿no? Abran su micro y saluden. Damos gracias nuevamente a todos los que están presentes, el pastor, hermano Gavino, la hermana Malena, hermana Marilú, hermana Riqueta, hermano Ubi, hermano Amador, hermano José Melgarejo, hermana Verónica Marcos, hermana Verónica de Estuvo también, hermano Antonio, hermano Saraí, a todos los que han estado presentes, damos las gracias, ¿sí? Que Dios los bendiga y bueno, ya que nadie dice nada, vamos a despedirnos en oración, ¿sí? Saludos, hermana, hace la despedida, por favor, hermana Verónica. Sí, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo, Señor, por tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor, en el proceso de santificación, Señor. Danos sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, comprender, Señor, aprender a hablar y aprender a callar, Señor, a aprender a confiar, como dice tu palabra, Señor, que es cierto, uno pelea, Señor, y va a seguir peleando hasta el final de los días con el pecado, pero es más cierto que tu palabra dice que tú has consumado tu obra, Señor. Enséñanos a ir siempre
a socorrernos en ti, Señor, y a confiar en tu total y perfecta obra de salvación. Te damos gracias nuevamente por cada una de las cosas que haces en nuestra vida y cómo sujetas cada instante nuestras vidas a tus manos. Te damos gracias, te bendecimos y bendecimos a todos, Padre, los que están presentes, sus familias, nuestras familias y a todos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos, hermanos, nuevamente alegre de que todos estén, hermano yo, su esposa, hermano Emma, Dios Anthony. bendiga, Hermanos, pastor. Dios bendiga a todos. Hasta Saludos. Nos pronto. vemos. Hermano Eduardo, Otra hermano oportunidad. Gavino, Bendiciones. hermana Malini, bendiciones, gloria a Dios. Maleni, Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Hermano Joe, gloria a bendiciones a Dios. todos, Nos hermanos. vemos, pastor. Dios le bendiga, pastor, a su familia. Nos vemos. Igualmente, siervo, estamos en contacto, varón, no te me pierdas, ¿ah? Gloria a Dios. Amén, pastor. Así es, pastor. Nos vemos. Saludos. Vayamos al Egipto. sí, padre, ese hermano amado. Amén. Dios bendiga a todos. Un saludo. Hermanos, la enseñanza ha sido grabada, se los voy a enviar por el al WhatsApp a los hermanos que Excelente, quieren mi hermana. nuevamente Muy bien, recordar la gracias. enseñanza. Se los voy a enviar, y hermanos, que Dios los bendiga y no se olviden conectarse a los servicios durante semana, hermanos. También, hermanos, se está recolectando víveres en la casa del hermano Gavino para que la hermana de asistente social lo pueda llevar. Hermanos, así que Dios los bendiga y estamos viéndonos el próximo martes nuevamente a través de esta señal, hermanos. Amén. Bendiciones, siervos. Gracias, bendiciones a todos. Dios los bendiga a todos, pastor, Gracias. hermano yo y todos los aquí presentes. Bendiciones a todos. Yeah.